Estás escuchando el libro más vendido. Si Oseas era conocido como la profecía del amor, el libro de Amós debería conocerse como la profecía de la justicia. Así lo escribió Jason Radine, judío profesor de religión especializado en orígenes de la identidad israelita, en una investigación sobre el libro a tratar hoy y que lleva el título de su autor, Amós. La profecía de un hombre que cuidaba ovejas y recogía higos silvestres en una ciudad llamada Tecoa, pero que llegó hasta Betel, el centro de adoración del dios Baal del Reino del Norte, para llevar una alerta al arrepentimiento y un llamado de atención a las 10 tribus de Israel del Norte que, feliz entre riquezas, había olvidado los mandamientos y el amor a los más necesitados. Amós anunció el pronto juicio de Dios y lo menos pensado entre tanto apogeo, la invasión a Siria. Bienvenidos a este ejemplar de solo 9 capítulos en esta serie, El libro más vendido. Soy Abigail y con tus cinturones ajustados, acompáñame en este viaje. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Jonás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós fue uno de los profetas menores nacido en el Reino del Sur, exactamente en la ciudad de Tecoa, a 16 kilómetros del sur de Jerusalén. Él llevó un mensaje dirigido al Reino del Norte durante los reinados de Usías en Judá y Jeroboam II en Israel. Ambos gobernaron entre el 793 y el 740 antes del Mesías aproximadamente. Su nombre significa el valiente, y vaya que tuvo esta característica, ya que dirigió su profecía a un pueblo que estaba cegado en la opulencia, riqueza y también buen posicionamiento en el juego político de la época. Amós era ganadero y recolector de higos de profesión. Dios lo llamó a dejar su rebaño para convertirse en profeta. Tal vez, al igual que muchos otros pregoneros del mensaje, este servicio concluyó con su vida. Según un libro considerado apócrifo llamado La vida de los profetas, Amós habría muerto por un golpe en la cabeza al volver a su tierra, en manos de un hijo del sacerdote de Betel, Amasías, quien intentó obligarlo a callar y dejar de declarar que Israel sería destruida. Pero así dice el Señor a la casa de Israel: Buscadme y viviréis. Amós comenzó su profecía 2 años antes del gran terremoto que ocurrió en el reinado de Usías, rey de Judá, cuando fue herido por lepra. Esto colocaría la profecía de Amós hacia el 750 antes del Mesías y pudo haber durado 26 años. Tan solo 30 años después de que su voz retumbara por las calles de Betel, donde mayoritariamente hubo profetizado por el templo a Baal instituido en ese lugar, habría sido la caída de Israel con la invasión a Siria. He aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Ya hemos hablado del quién, cuándo, dónde. Ahora descubramos quiénes eran los colegas de Amós. Recordemos que varios profetas llevaron su mensaje durante la misma época.
Oseas tal vez estuvo en Betel durante la vida de Amós. Según el compendio manual bíblico de Halley, Oseas era el más joven y continuó su labor después que Amós murió. Isaías y Miqueas también estaban empezando su ministerio profético cuando Amós concluía el suyo. Tal vez reconoció a Jonás y supo de su visita a Nínive. Según este manual, Jonás y Eliseo estaban saliendo del escenario cuando Amós apareció en profecía. Se considera además que Joel fue contemporáneo de Amós o su inmediato predecesor, ya que pareciera que Amós cita la profecía de la plaga de langosta de Joel en su escrito. Hablemos del contexto de la época. El reinado de Jeroboam II había sido muy exitoso. El reino se había extendido considerablemente. Israel estaba en la cúspide de prosperidad, lleno de idolatría y decadencia moral por las naciones vecinas. Llevaba aproximadamente 200 años que las 10 tribus se habían organizado independientemente como el Reino del Norte, y como lo explica Primera de Reyes, capítulo 12, verso 15, el culto del becerro, Baal, se instituyó como religión oficial del reino. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. De aquí vienen días sobre vosotros en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Ahora sí, vayamos al qué. La profecía de Amós devela el estilo rudo y preciso de la escritura del autor. Denunció la corrupción, la blasfemia, el robo, la injusticia, la opresión a los más pobres, el adulterio y el asesinato. Podemos sintetizar el libro de 9 capítulos en 4 secciones: denuncia del pecado, llamado al arrepentimiento, advertencia de juicio y restauración. El primer capítulo inicia con una acusación a las naciones vecinas. La redacción de este denuncia siguiendo un patrón de escritura, especificando la nación: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Judá, Israel. Por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. Por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6, Amós se centra en los pecados y el juicio contra Israel, el reino del norte, y la destrucción de Samaria, la capital. A partir de aquí, Amós se dirigirá exclusivamente a este reino. No se reconoce si las profecías fueron escritas de forma temporal. Lo más probable es que haya sido un discurso de Amós repetido indistintamente sin un orden cronológico. Reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas. No saben hacer lo recto, dice el Señor, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Samaria se había llenado de palacios, con una mezcla de costumbres vecinas, egipcias, filisteas, y el goce de las clases más altas, de los sacerdotes
y reyes desencadenaba uno de los problemas que se repite en todos los episodios: el intento de callar a los profetas de Dios. Detestaban los mensajes en contra del lujo y su forma de vivir. Sin embargo, Amós reivindica el rol del profeta como una encomienda divina. Porque no hará nada Adonai el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Adonai el Señor, ¿quién no profetizará? El capítulo 4 revela un intento al arrepentimiento de Israel provocado por plagas previas, es decir, enviadas antes de la destrucción de Asiria. Consistían en hambre. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. Sequía, por 3 meses no hubo lluvia en algunas ciudades. Y venían 2 otras ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí. Y destrucción de siembras. Os hería con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros huertos, y vuestras viñas, y vuestra higuera, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. Amós relata que el pueblo, en vez de rendir su corazón al Dios de Israel, adoraban a los dioses adoptados de otras culturas. Incluso se los comparaba con las vacas de Basán. Basán es un territorio en el Reino del Norte cercano al Monte Hermón, lleno de pasto para vacas. Este sector es muy reconocido tanto en la antigüedad como en tiempos modernos por ser una importante zona ganadera. Aborreced el mal y amad el bien, y establecéis justicia en juicio. Quizá el Señor Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. El capítulo 5 detalla las profecías sobre una invasión asiria. Ellos conducían a sus cautivos literalmente con sogas atadas a ganchos colocados en los labios. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco. El capítulo 6 es un reproche a la clase alta. Dice que duermen en camas de marfil, Amós, que usan ungüentos y no se afligen por el quebrantamiento de José, el Reino del Norte. Los llama los reposados en Sión, los confiados en el monte de Samaria. Y es que toda esa riqueza y palacios eran abominables al Señor, y por eso Él entregaría al enemigo a esa ciudad y todo cuanto hay en ella. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con vuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice el Señor Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. El capítulo 7 muestra visiones que tuvo Amós relacionadas con el juicio de Israel. En estas visiones el profeta pide por misericordia y por la no destrucción de su tierra, que Jacob no sea castigado.
En 2 ocasiones el Señor aceptó el pedido y alargó el tiempo de esa espera al juicio, pero en la tercera ocasión dijo que no toleraría más. Entonces el Señor me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: y aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. La segunda parte del capítulo 7 narra una visita de Amós a la casa de Israel, la cual no fue bien vista, y el sacerdote Amasías de Betel le pidió que no hablara más sobre la profecía de muerte del rey Jeroboam II y el cautiverio futuro. Le pidió a Amós que huyera y profetizara en Judá, de donde era el profeta. En esta sección, Amós da detalles autobiográficos. Entonces, respondiendo Amós, dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy botero y recojo higos silvestres. Y el Señor me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. La última sección del capítulo 9 es el clima de toda esta profecía. Del verso 11 al 15 señala una profecía de restauración, donde promete que todos los dispersos y castigados del reino del norte volverán a Israel y nunca más saldrán de allí. El tabernáculo de David, esa sincera adoración del hombre conforme al corazón de Dios, será levantada por él mismo. Cada ruina reedificada como en el tiempo pasado. El trono restaurado de David es otra de las visiones proféticas recurrentes entre los profetas. Amós vivió cerca de Belén, la ciudad de David, y tal vez el cierre con esta esperanza en el escrito de Amós sería, según Job Dobson, comentarista en la Biblia tras las huellas del Mesías, la representación del dolor del profeta por las 10 tribus que renunciaron al trono davídico. Amós revela 2 aspectos en su profecía. Por una parte, el carácter de Dios misericordioso con un profundo clamor por arrepentimiento, pero a la vez justo y ejecutador de la justicia. Y por otro lado, el corazón de Israel, duro y amador del lujo y las riquezas a costa de todo y de todos. El problema no es el dinero, es en qué está basado tu corazón. El Señor le prometió abundancia a Israel, pero ellos la buscaron separados de Dios. Volvieron al error del desierto adorando a Baal, y a pesar de las advertencias, no inclinaron su corazón. La historia confirma el exilio, la invasión asiria que devastó Samaria. Tenemos mucho que aprender de lo que no debemos hacer con Israel, y mucho que esperar. La restauración de ese trono davídico en el que todos los profetas coinciden, donde las 10 tribus dispersas volverán a sembrar esas tierras de las que fueron desalojadas. Serán edificadas como en el tiempo pasado.
cuando Israel estaba completo, bajo el reino del Hijo de David. Si queremos al Dios de Israel, Yud-Hei Vah-Hei, como está escrito en su tetragramatón, como nuestro Dios y ser parte de Israel, en la esperanza de vivir en una tierra gobernada bajo la justicia y la verdad, si tenemos ese deseo, entonces diremos como dijo el mártir Saulo de Tarso, Pablo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Allí será cuando esa sed de oír palabra de Dios alcance satisfacción. Y si esa es nuestra esperanza, amigos, hemos completado la mayor buena noticia. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas y harán huertos, comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Dios tuyo. Hasta aquí, amigos, el episodio número 30 de esta serie. En el próximo recorreremos la profecía de Abdías, un escrito muy corto y que deja un llamado de esperanza para un pueblo. No te lo pierdas y recuerda que el 20 de octubre a las 22 horas tendremos el estreno solo por YouTube del episodio grabado en la isla de Holbox, México, Jonás y el Gran Pez. Agenda esta fecha y comparte siempre buena información. Buenas